Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Eduardo Arias y el día de hoy traigo una invitada muy importante, una amiga mía pues ya hace varios años, hemos trabajado juntos en diferentes proyectos, no solamente pues con la agencia, sino pues en otros proyectos digamos que de networking, y eso pues lo vamos a venir tratando en otros capítulos del podcast, pero el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante y en el cual pues Paula tiene mucha experiencia, o bueno, yo siento, por eso mismo fue que la invité, porque yo siento que tienes como experiencia en el tema, y es el tema sobre los 4 acuerdos. Entonces el día de hoy vamos a hablar netamente de mentalidad y de cómo esto de alguna manera puede afectarnos a la vida diaria, porque a fin de cuentas pues nosotros puede que en este momento lo esté viendo, no sé, un niño, lo puede estar viendo un joven, lo puede estar viendo un adulto. Entonces la idea es ver cómo los 4 acuerdos se pueden implementar. Entonces, Paula, bienvenida. Bueno, gracias Eduardo por la invitación, de verdad que pues para mí es un privilegio poder estar acá hoy acompañándote en tu podcast también, que pues obviamente sé que podemos aportarle a muchas personas y pues que es una información que de verdad va a permitir como impactar vidas y en algún punto o cierto punto trascender a otras cosas nuevas. Bueno, antes de iniciar digamos con las preguntas, me gustaría que le contaras un poco a la gente quién es Paula, qué hace Paula, por qué es tan importante, o bueno, por qué considero yo que este tema es importante para ti o cómo tú lo aplicas en tu vida. Bueno, pues buen presento. Mi nombre es Paula Sáenz, yo tengo 28 años, estudié Derecho en la Universidad de Santo Tomás, tengo 2 hijas, o sea que soy madre soltera. Pero pues a raíz de todo este tema de ser madre soltera, de pronto tener ciertas dificultades al momento de relacionarme con el padre de mi hija y con otros temas, yo tomé la decisión de emprender porque pues sentía que lo mío no era ser empleada, lo mío no era como seguir los estándares que normalmente la sociedad, nuestros padres, nuestra familia nos inculcan. Entonces hace ya 6 años yo tomo la decisión de empezar a emprender, tomo la decisión de empezar de cero, literalmente de cero, o sea, sin nada, con mis hijas. Y pues ahí digamos que empieza a conocer todo un mundo que yo no pensaba que existía, que viene a ser todo el tema de network marketing, mentalidad, liderazgo, termostato financiero y bueno, un sinfín de cosas que generalmente a ti no te enseñan en un colegio, tus papás no te lo dicen porque pues claramente venimos en un sistema en el que como que las cosas tienen una forma de hacerse y si no se hace así entonces está mal. Entonces de ahí pues empiezo a leer muchos libros, empiezo a hacer parte de masterminds que me empiezan como a ampliar un poco más mi mentalidad y mi visión de lo que yo quiero para mi vida. Entonces yo decía como, oye, esto está muy chévere, está muy interesante, porque pues a fin de cuentas yo quiero para mi vida algo que yo, pues pueda tener mi tiempo, pueda tener mi dinero, pero también lo que yo siempre digo que es un propósito que tengo es como impactar la vida de las personas de alguna u otra forma, sea dejándoles una semillita de, ay, Paula me dijo esto la vez pasada, o mira que Paula me inspira con su historia, o bueno, de una u otra forma hacerlo y que la gente como que diga, oye, si ella pudo, pues yo también puedo hacerlo. Entonces de ahí como que viene todo este tema de yo como que obsesionarme también con el tema de la mentalidad, y creo que pues no sé, tú te has dado cuenta como el crecimiento que he tenido, porque por ejemplo cuando empezamos como que nos conocimos y eso, pues realmente yo de redes no tenía ni idea, era como bueno, vamos a ver qué pasa. Pero empecé a estudiar muy juiciosa, trading, empecé a como decir, bueno, esto sí es algo que me apasiona y lo quiero hacer. Y cuando a ti algo te apasiona, pues claramente como que no te cuesta hacerlo. Entonces yo decía, bueno, pues obviamente mi familia era como, no, vas a volver acá, eso no te sirve, te van a robar, te van a estafar, bla, bla, bla. Y ya cuando empezaron a ver cómo, oiga, Paula ha cambiado mucho, o sea, no solamente la forma de expresarme, porque yo era muy tímida, o sea, yo era súper tímida, yo no podía hablar, yo era como no, o sea, qué pena decirle a alguien que le vendo algo, o sea, no, era muy complicado, pero poco a poco fui trabajando en mi mentalidad, eso se fue dando súper espontáneamente, entonces ya como que la gente conecta conmigo muy fácil, a la vez también como que se abren mucho como en la parte de que me abren su corazón, y para mí es importante porque no todo el mundo genera esa confianza para que tú puedas como abrir tu corazón y decir, oye, ayúdame en esto, yo creo que tú me puedes dar un consejo sobre esto, ¿sí? Entonces eso pues a mí también me parece súper importante. Y pues bueno, a raíz de todo lo que yo pensaba que yo quería para mi vida,
se empezó a dar todo eso. Entonces empecé con temas de mapas de sueños, declaraciones, afirmaciones, y obviamente poco a poco leyendo muchos libros que me reafirmaban que yo tenía razón en muchas cosas que de pronto mi familia decía, ay no, o sea, pero ¿cómo vas a pensar eso? Es que si tú no estudias, si tú no te gradúas, si no tienes un máster en no sé qué vainas, no vas a ser una persona que puedas tener estabilidad financiera, o no vas a ser alguien que sea reconocido, o no vas a poder aportar en algo. Entonces como que con el paso del tiempo, obviamente como que se fueron dando cuenta, y de hecho llegó un punto donde ellos como que ya me decían, o sea, te admiramos. Ajá. A pesar de que yo sentía que era la oveja negra de la familia. ¿Por qué? Por no seguir los estándares que ellos decían. Entonces como que llegó un punto donde yo decía, ¿es en serio? O sea, como que tú te enfocas y te apasiona tanto que llega un momento donde ya no... Nadie tiene duda de que lo que estás haciendo está bien, y de que obviamente sirve, aporta, y el tema de la mentalidad pues hoy en día es súper importante, no solamente enfocado como en la mentalidad de que tú, no sé, quieras salir adelante, puedas cumplir sueños, sino también enfocado como en los temas espirituales, energéticos, y que a la final todos son como unos pilares importantes pues en la vida de uno. Eso, bueno, igual dijiste mucho, pero yo sí quisiera recalcar algo que dijiste, y bueno, que yo siempre he sentido desde que nos conocemos, y es que, digamos, tú eres una persona muy joven, se me va a entender, y aparte de ser joven, eres mamá, no solo de una, sino de 2 niñas, y aparte de eso, financieramente no estás mal, y no solamente hablando financieramente, sino pues en todos los sentidos, porque la mentalidad pues ataca todo. Entonces yo siempre hablaba pues digamos que con un amigo en común, que digamos que eras sí o sí, haciendo lo que hicieras, eras un ejemplo a seguir para ciertas mujeres, porque yo conozco muchas mujeres, o bueno, no solamente conozco, sino pues vemos normalmente que tienen hijos, y pues eso se convierte en, bueno, para ellas se convierte en una excusa y no en un detonante para hacer las cosas. Entonces son perspectivas diferentes. Entonces yo lo veía muy diferente, yo decía, es muy difícil porque yo no tengo hijos, pero me imagino lo que es tener uno, y no, yo claramente, yo digo, es muy complejo, y al mismo tiempo tener 2, entonces digo, y al mismo tiempo salir adelante, hacer las cosas, entonces digo que, y más, bueno, ahorita yo lo comenté en el podcast anterior y he hablado bastante del tema, igual tú también lo has hablado en redes, el tema de cómo está ahorita Colombia financieramente con respecto al dólar y demás. Entonces digamos que todo esto ataca a la mentalidad como tal. Por ejemplo, ahorita liberaron la visa para Reino Unido, entonces como que todo el mundo como que se quiere ir para allá, y yo digo, pero realmente yo lo he hablado con muchos amigos y digo, pero realmente eso no es la solución. Bueno, depende para quién, sí, pero igual si aquí no le estás metiendo ganas, si aquí no estás trabajando, si aquí no estás buscando proyectos, allá va a ser lo mismo. Exacto. Sí, mira que eso me acuerda mucho a algo que decía un mentor por ahí, y es que no es, o sea, realmente tus resultados no se dan por el vehículo que tengas. O sea, un ejemplo, yo puedo ser conductora de Uber, InDriver, taxi, lo que sea, y o sea, mi carro como tal, la marca, el modelo del carro no determina qué tan exitosa puedo ser yo con mis servicios, o si me va súper bien. O sea, eso no lo determina, lo determino soy yo como persona. Entonces muchas personas literalmente se meten esas excusas de no, si yo no estoy en Europa, no, si yo estuviera en Europa, sería la chimba, o sea, literal, no, yo sería exitoso, es que si yo, pero como estoy en Colombia, entonces no hago nada porque, y no. Entonces yo decía, cuando a mí me presentaron este tipo de negocios digitales, que en esa época era como, no, o sea, tú veías por Facebook, gana dólares desde tu celular, y yo decía, ¿cómo carajos voy a ganar? O sea, era muy loco. Entonces yo decía, ¿cómo eso no puede ser? Cuando empiezo a estudiar y me doy cuenta que sí se puede, yo decía, wow, o sea, es algo loco, porque yo no tengo la necesidad de irme a Estados Unidos a lavar baños, a trapear pisos, a que me traten re mal para ganar dólares, sino que estando acá en Colombia lo puedo hacer. Entonces, o sea, no es literalmente como donde estés, sino eres tú. Tú eres quien hace la diferencia. Eres tú que si estás, no sé, si tú te vas a ir a vender huevos a la esquina y al lado hay más gente vendiendo huevos, no sé, tú le decoras con orito, le haces una bolsita más linda, algo que te diferencie y que haga que tú puedas vender más huevos. O sea, la diferencia no está en la competencia, porque mira que a mí me pasaba mucho eso. Cuando yo me empecé de cero sola, yo
me acuerdo que yo hacía, o sea, yo tenía muchos esfuerzos, era como por comprar mi ropa, entonces yo ahorita soy re obsesionada por la ropa, yo era como, no, a mí me costaba mucho, entonces como yo en ese momento era dependiente económicamente de alguien que aparte me maltrataba y era un tema súper heavy, como que tú decías, yo no, o sea, yo no, y que es un tema que ahorita más adelante cuando empecemos a hablar más de los 4 acuerdos va a tratar, que es como yo, o sea, yo no me merezco esto, no sé qué. Entonces yo me acuerdo que una vez yo había ahorrado para unos tenis y los pedí por Facebook. Y entonces me llega y yo le decía a la chica, oye, pero seguro que o sea, seguro son iguales a los de la foto, sí, o sea, yo como que yo, porque pues eran como mis ahorros. Y ella, no, sí, no sé qué, yo, bueno. Cuando llegaron efectivamente eran como los de la foto y me salieron súper buenos. Entonces yo dije, no, pues, o sea, sí. Entonces imagínate que yo dije, pues puedo montar un negocio de tenis. Una tienda virtual. Entonces yo empecé, ¿cómo le pongo? A la final pues puse el nombre de la tienda. En esa época me acuerdo que a mí me gustaba mucho Gravity Falls. Entonces yo le puse Gravity. Entonces yo, bueno, no sé qué, hice como el diseño, yo imprimí tarjetas, empecé a crear la página, montaba fotos. De hecho, que ya estaba viendo mis recuerdos de historias de hace, ponle tus 5 años, eran puros tenis. O sea, ofertas de tenis, no sé qué. Y empecé a vender y me decían, pero ¿cómo se va a gastar sus ahorros en tenis? En comprando y... O sea, vendiendo tenis. Si es que hay mucha competencia, eso no sé qué. Y yo, no me importa. Y empecé, y yo me acuerdo que cuando empecé yo no tenía experiencia en ventas digitales, porque en esa época también la gente era como, no, me los traes y yo te los pago, sí, porque estaba esa duda de, ay, ¿será que si le consigno me roban? Estaba mucho eso, que ahorita pues ya ha evolucionado mucho y ya no pasa. Tú buscas en internet, no sé, un desayuno sorpresa y así no conozcas consignas, tú sabes que te va a llegar el desayuno. Obviamente. O sea, es una vaina que ya no pasa como antes. Entonces yo, bueno, empecé con ese tema contra entrega y mucha gente me quedaba mal. Entonces yo me quedaba con la mercancía y yo decía, no, marica. Entonces ya después dije, de malas, yo pongo en el anuncio, pago anticipado, o sea, sobre pedido, yo no voy a entregar, literal. Y la gente, ay, pero es que yo no lo siento, no me puedes, no. Y como que en ese momento en que yo rompo ese temor de, ay, la gente no me va a comprar si yo no le entrego primero el producto, como que se fue. Entonces yo decía, bueno, y la gente me empezó a comprar más. Y habían días donde yo vendía 30, 50 pares de tenis y donde ya llegó un punto donde a mí me tocaba era como contratar gente que los fuera a entregar porque me llegaban a mí, yo empaque y no sé qué, y yo por todo Bogotá con eso. Entonces dije, no, ya, o sea, desde allá que los envíen a cada casa y ya como que también tú empiezas a hacer un poco más en la parte operativa, un poco más astuta. Entonces cuando me empezó a ir tan bien, yo dije, no, o sea, qué chévere, ya con eso yo tenía al menos pues para decidir, me voy a llevar a mis hijas a comer un helado, o sea, lo que fuera, y empecé con eso. Entonces para mí era como, o sea, lo estoy haciendo, empecé a vender maquillaje, entonces empezaron a llegar más cosas, pero cuando a mí me dijeron la primera vez, no, es que va a haber mucha competencia y no te va a ir bien, como que yo decía, la gente se cree ese cuento y no hace nada. Entonces yo decía, prefiero que yo decir, lo intenté y me fue mal, a decir, no lo intenté y no sé qué hubiera pasado. Entonces como que en ese momento yo dije, no, o sea, yo sé que lo que yo me proponga lo puedo hacer y lo puedo conseguir, y es algo que muchas veces me han dicho a mí, porque casualmente llegó un tiempo, bueno, en pandemia, donde obviamente yo creo que todos estuvimos muy angustiados por el tema financiero, sí. Que también llegó un momento donde tú decías, marica, ¿dónde vas a sacar plata? ¿Qué cosa? O sea, como que... Sí, ¿dónde sacar la plata? O sea, ¿de dónde? Y entonces yo me acuerdo que yo en ese momento tenía mi mapa de sueños y tenía muchas cosas, pero no tenía, o sea, en ese momento como que todavía no había encontrado una información que yo hasta el momento, así, como que en este momento digo, esa información ha sido clave. Entonces yo me acuerdo que entro yo como a Instagram y veo una imagen que decía como Arcángel Uriel, y yo, mierda. Entonces yo, y casualmente yo, haz de cuenta que uno va bajando y es simplemente como un hash que salió ahí porque tú pusiste el hash en una foto de espiritualidad o algo así. Entonces yo dije como, entonces me pareció curioso porque en el fondo salía como oro. Entonces yo dije, bueno, está bien raro. Entonces yo abrí la descripción y decía como que era el arcángel del dinero. Y entonces yo, bueno. Entonces yo como que empecé a buscar oraciones y cosas así. Y cuando yo decía en mi mente, y yo siempre tenía desde muy chiquita algo que no sé, y yo siempre digo,
Yo soy muy diferente a mi familia, o sea, mis papás y mi hermana en general. Sí, obvio. Y ellos son como muy conservadores y muy las cosas son así, así. Y yo soy un poco más, yo sé que yo lo hago, ¿cómo no sé? Pero yo lo puedo hacer. Entonces imagínate que yo empiezo con eso y empecé a hacer todos los días como trabajar mucho en mi parte espiritual y haciéndole como meditaciones, oraciones, no sé qué. Y yo me acuerdo que yo decía en el fondo, en muy dentro yo decía, o sea, yo sé que en algún punto todo lo que yo he hecho me va a servir y va a cambiar en algo. Ajá. Va a cambiar en algo. Y yo sentía que o sea, como que ya se estaba acercando y como que ese deseo que tú dices, ese presentimiento, no sé. Va a pasar. Sí, o sea, como que, ¿cómo? En este momento no entiendo. Y de un momento a otro, ya me acuerdo que yo había hecho una inversión con una persona que yo conozco cuando empecé a trabajar en Milius, que es un tema educativo, y había hecho una inversión con él en un fondo de él y yo la verdad como que había dado eso por perdida. Cuando me dice, hola Pau, ¿cómo vas? No, mira que eso era se me olvidó el nombre, un fondo de cobertura que él tenía y que tú podías ahí meter dinero y no sé qué. Entonces yo, bueno, me dice, no, mira que es que te quería contar que nos ha ido súper bien y pues ahorita está esto. Y entonces yo no sé si tú quieras retirar. Y yo como, what? Cuando yo en serio, y yo había puesto mucho en mis escritos y en mis declaraciones. Una cantidad de dinero. Una cantidad determinada. Cuando él me dice es esta cantidad determinada, y yo, marica, yo ese no lo podía creer. Y yo, ¿en serio? Entonces como que eso para mí fue como decir, o sea, tú tienes ese poder de que lo que tú te propones, como sea, lo consigues, y no es tanto por, obviamente, como que tú digas, no, me voy a ir a poner a hacer algo malo, no, sino realmente es como que ese deseo que tú tienes y el hecho de que tú aportes, ayudes a la gente, que de una u otra forma el universo te lo regresa. Obviamente siempre sin esperar pues nada a cambio, pero como que yo decía, y pum, llegó. Entonces yo decía, no, definitivamente creo que lo mejor que a mí me ha podido pasar fue conocer esos negocios, porque dado o debido a eso, como que yo pude quitarme esa venda que tenía desde muy pequeña de pensar que las cosas eran de cierta forma y empezar a aplicar en mi vida otras, que pues a la final es lo que hoy me ha llevado a tener resultados, a estar pues bien financieramente, gracias a Dios, que obviamente mucha gente dice, no, es que o sea, piensan que es que porque tú haces negocios digitales o X o Y eres multimillonario y que no tienes deudas, problemas, o sea, no, eso no es así, obviamente, los hay y hay, o sea, pasas por todo, porque no significa que no seas un ser humano y que no vayas a tener que atravesar por eso, pero pues digamos que a diferencia de muchas personas en la actualidad, y hablando ahorita como lo que tú decías del dólar y eso, pues yo digo, o sea, qué bendición es que yo haya conocido este tipo de negocios de que tú ganes en dólares hace 6 años y que hoy yo pueda decir, bueno, estoy tranquila porque pues al menos, bueno, gano en dólares y no me estoy con ese afán. Obvio, todo se incrementa, todo sube y pues de una u otra forma afecta un poco, pero como que tampoco es como decir, ay, no, estoy es un miedo. En ese miedo que está todo el mundo. Porque es un miedo generalizado que hay, porque todas las noticias que tú ves es como, no, o sea. Sí, mal el dólar. Sí. Es que, bueno, digamos que a fin de cuentas, bueno, tratando de resumir un poco el tema, tú has contado una historia, pero yo no solamente meto de los 4 acuerdos, sino también, digamos, es que hay muchos temas de mentalidad, que eso es importante. Sí. Pero bueno, ahorita que mencionaste precisamente como lo de las declaraciones de cierta manera o el mapa de sueños, ahí también está metido otro tema de mentalidad, que bueno, digamos que hoy no vamos a entrar a hablar de eso porque ahí nos vamos a quedar otra hora, pero hablando netamente de los 4 acuerdos, yo creo que sí o sí has hecho como que de alguna manera que esos 4 acuerdos tengan un ¿cómo se dice? Un efecto en tu vida. Y sin digamos, porque eso es otra, la gente cree que, digamos, tiene que leerlo, tiene que especificarlo, no, pues si ya lo estás haciendo, como decías tú, y que después lo leíste y encontraste que era, digamos, que congruente, entonces bien. Pero bueno, dejando el tema y ya entrando un poquitico en materia, hasta ahorita atrás materia, entonces digamos, la primera pregunta es ¿qué son y de qué tratan brevemente los 4 acuerdos? Haz de cuenta que, no sé, la persona que te está viendo no tiene idea de qué son los 4 acuerdos. Ok, bueno, pues básicamente los 4 acuerdos es un libro que, bueno, tiene que ver como con una cultura tolteca, algo así. Si lo digo mal, pues busquen y investiguen bien, porque tampoco soy, o sea, no me sé bien
¿cómo se dice? El nombre. Sí. Pero básicamente habla de el autor del libro lo que te explica es cómo con estos 4 acuerdos que tú puedes implementar en tu vida, puedes llegar a transformar tu vida en cuanto a tus principios, creencias limitantes y obviamente a tener unos resultados diferentes. Entonces lo que dice es como, bueno, yo entendí que desde que nosotros nacemos, obviamente todos, habla también como un poco del tema así místico, como de que somos seres de luz, de que obviamente nosotros venimos, bueno, el sol, de la luna, etcétera. Y debido a eso, pues nosotros tenemos la capacidad de transformar nuestra vida desde nuestra mente. O sea, y realmente eso es algo que siempre te van a decir a ti cuando hablamos de mentalidad. Todo nace aquí, todo. Entonces, una cosa cuando está aquí y luego está acá, no sé, voy a decir que yo inventé el micrófono, entonces yo lo tengo acá y yo voy a hacer tal cosa y un momento a otro, pum, aparece acá. Entonces, digamos que todo tiene como dos fases, primero en tu mente y luego en la realidad. Entonces, él habla básicamente de que esos 4 acuerdos, si tú sigues esos 4 acuerdos, tu vida puede cambiar, puedes tener éxito, puedes estar feliz, puedes llevar una vida, digámoslo así, que más sana, a diferencia de lo que llevamos exactamente otras personas. Entonces él habla mucho como del tema de lo que les estaba comentando ahorita, de que cuando tú naces eres un ser obviamente pues libre, pero desde que eres muy pequeño, como que tus papás, tu familia, la sociedad empiezan a meterte en tu cabeza ciertas creencias que son las que te hacen como crear la realidad de tu vida. Entonces es como no. Y eso hace poco, de hecho yo le hablaba con la psicóloga y era como que ella me decía que nosotros, que para ti que es personalidad. Entonces yo no, pues como lo que soy yo. Y ella me decía, sí, esa está bien, pero nosotros como seres humanos nunca como que tenemos muy claro cuál es nuestra verdadera personalidad. Y ahí viene otro tema que hace poco, de hecho, estábamos hablando, y es que como en la iglesia o el lugar donde yo voy con el tema de religión, y es el tema de las máscaras. Entonces ahí viene, y hablamos de máscaras porque estamos en Halloween, entonces es como que estamos como en una temporada donde la gente se disfraza, donde tú puedes ponerte, no sé, de angelito y lo que te ocurra, un disfraz X, y es una máscara. Entonces él también habla en el libro del tema de las máscaras, que muchas veces por tu querer agradar a los demás, te cargas una máscara donde tú dices como, bueno, voy a aparentar que soy esta máscara, pero con el paso del tiempo tú no te sientes feliz, tú no te sientes conforme con tu vida, porque realmente lo que es esa máscara que tienes acá no es lo que verdaderamente eres tú. Entonces digamos que este personaje, el autor del libro, habla básicamente también sobre eso, como estos 4 acuerdos pueden ayudar a que tú como que te quites esas máscaras, te quites el concepto de que yo tengo que agradarle a los demás para empezarte a agradar a ti mismo, y a tener como en tu vida esos 4 acuerdos que sí o sí van a permitir que tú rompas con creencias, con patrones y con ciertas cosas que la sociedad pues obviamente todo el tiempo nos está disparando, porque es que es de verdad, o sea, tú naces, no, se parece al papá, no, pero los ojos son como los de la mamá, entonces todo el tiempo tú creces y no, a mí me dijeron que yo me parecía a mi mamá, entonces yo soy como mi mamá, pero tú nunca de verdad te pones a, oiga, ¿será que yo sí me parezco a mi mamá? Entonces, ¿eso qué implica? Que te dicen, no, se parece a la mamá, entonces como se parece a la mamá, entonces, oiga, mi mamá, tú coges lo malo de la mamá, mi mamá es regañona, mi mamá como que esto, ¿será que yo soy? Y de una u otra forma como que te lo pones, entonces como, me voy a poner esta camiseta que no es mía porque me dijeron que sí, que me queda. No, ella es como tímida, no, es que es como bobita, no, es que es como, o sea, y uno decía como, o sea, de verdad son cosas que empiezan a pasar. Entonces eso digamos que siento yo, y es algo que obviamente les recomiendo, y es que si no han leído el libro, lo lean, el de los 4 acuerdos, o si les da pereza leerlo, cojan en Spotify, encuentran el audiolibro que dura 2 horas, o sea, es un libro que tú lees en un día, pero dura 2 horas, no sé, en vez de cuando estás haciendo cocinando, limpiando, haciendo oficio, escúchelo, y de verdad como que uno dice, oiga, sí, esto es verdad, o sea, como que, esto me está hablando a mí, y eso empieza como que a hacer algún eco dentro de ti, y finalmente lo que yo les decía, puede que, y incluso el autor lo dice, puede que lo que hoy yo les esté hablando y lo que Eduardo les hable a ustedes, como que hay gente que le va a dar igual, pero va a haber mucha gente a la que le va a quedar esa semilla y que van a decir, pucha, oiga, ¿será que eso sí es verdad?
como la mentalidad, solamente con la mentalidad yo puedo transformar mi realidad, porque ahí viene también lo que tú decías, de no sé, por ejemplo, que no, si yo estoy en Europa, en Estados Unidos, donde sea, voy a ser exitoso y acá no. Ahí viene también mucho esa parte ligada, y es que nosotros muchas veces nos cargamos como con las, como digamos que con cosas que no nos corresponden, y empezamos a decir como, yo si no tengo plata no puedo, no sé, cambiar mi mentalidad. Si yo no tengo plata, entonces yo no voy a ser nadie. Si yo no tengo dinero, entonces no puedo ser como fulanito tal. O sea, no, sino que realmente es como que, oye, no necesitas sino un celular, entrar, o incluso en YouTube, que es gratis, y Spotify también es gratis con anuncios, pero es gratis, puedes escucharlo, y eso puede empezar de una u otra forma a cambiar tu vida y tu realidad. Entonces no es tanto que no tengo plata y no puedo, entonces si no tengo plata me quedo acá mirando para el techo y pensando en que si yo hubiera tenido plata para pagar no sé, el pago mensual de YouTube o de Spotify, entonces sí hubiera podido ser exitoso. O sea, no. Es como hoy, o sea, ya las excusas están mandadas a recoger, porque a la final, para todo en la vida, tú puedes poner una excusa, y lo que tú decías es muy cierto. Que día yo estaba hablando, de hecho, con una amiga, y yo le decía, es que yo a mí, y antes, a mí me costaba mucho recibir, y es raro, y yo no sé, yo creo que yo también te había dicho una vez, es raro porque desde muy pequeña, o sea, ponle tú que es de los 8 años, mis papás obviamente trabajaban, y en esa época pues todo era un poco más sano, pero en ese momento yo soy la hija mayor, entonces era como, nosotras llegábamos del colegio, estábamos solas, yo calentaba el almuerzo, mi hermana y yo estábamos todo el día solas, mis papás llegaban en la noche, y se repetía todo el mismo tiempo. Entonces era como que desde muy pequeña yo asumí que era una niña independiente, entonces yo misma me lavaba mi ropa, yo calentaba el almuerzo, le servía a mi hermana, ayudaba a mi hermana entre las dos. Y como que de un momento a otro, y de hecho por eso creo que lo que tú decías con respecto a que ser mamá, muchas personas realmente se excusan y no, yo soy mamá y entonces yo no hago nada porque soy mamá y la embarré, o te meten eso en la cabeza de que no, usted la cagó, metió las patas, tales, no sé qué, porque a mí me pasaba. Y muchas veces, hablando de lo que estamos diciendo de la mentalidad y de los acuerdos, cuando tus papás, no, es que yo la cagué con usted porque la tuve muy, muy joven. Y uno queda como... Y de verdad te lo dicen sin querer lastimarte, pero tu subconsciente lo interioriza y dice, marica, claro, yo soy una cagada. O sea, de verdad, no sé, mis papás metieron las patas por mi culpa, entonces les tocó más difícil. Y te empiezan a meter eso de que es más difícil con hijos, de que con hijos entonces tus sueños no se pueden cumplir, de que con hijos no. Y uno dice, marica, o sea, de verdad es tanto que muchas personas lo toman y se meten en su papel de no, yo soy mamá, no puedo salir adelante, no puedo viajar, si dejo a mis hijos una semana soy la peor mamá, y se meten en unos videos que uno dice, o sea, no. Y yo creo que a raíz de eso, de que bueno, mis papás también se separan cuando yo era muy pequeña, de que tuve que asumir como eso también de ser la hermana mayor y que ser responsable, independiente. Entonces como que yo también desde muy pequeña yo quería mi plata, entonces yo, papi, regálame 10,000 para vender dulces en el colegio. Yo vendía mentas, hacía postres los fines de semana y me salía al parqueadero del conjunto, y a cada persona que llegaba a parquear el carro, ya mira, estoy vendiendo arroz con leche y gelatina, no sé qué, y la gente me compraba. ¿Te parabas ahí en la Sí, era con una mesita de noche, y mi hermana está viendo esto, no me puede dejar mentir, en serio, sacábamos la mesa de noche y era de esas que se desarmaba y tú la volvías a armar. Y nos sentábamos ahí, y entonces yo, abuelita, ayúdame a hacer gelatina, arroz con leche, no sé qué, y en los vasitos, y los vendíamos y la gente nos compraba. Entonces como que de hecho, y mi mamá, pues obviamente me crió mi mamá, que ella siempre fue como, no, mi mamá es wow, o sea, mi mamá trabaja, y mi mamá de hecho ya dejó de estudiar por darnos la casa donde pues ella vive ahorita, como para nosotras, y yo decía, no, mi mamá es wow, o sea, mi mamá nos está sacando adelante. Entonces como que mi abuelita también era muy de las que hoy me voy a ir a la iglesia, al bazar de la iglesia a vender yogur, hacía los yogures y se los empacaba y chao, se los llevaba. Entonces como que tú también creces con esa mentalidad de que una mujer puede con todo. Entonces como que de crecer, de estar en ese proceso, de tú decir como que, o sea, mi abuelita, mi mamá son unas berracas porque me sacaron adelante, porque yo no voy a poder. Y pues obviamente mi papá también estuvo presente, y pues ellos obviamente como papás tienen sus problemas y sus cosas que a la final a ti como hijo, en este punto de mi vida yo digo, yo los entiendo porque yo también ya lo he vivido, pero yo digo, pues, o sea, ya son cosas que pasan.
Pero yo decía, yo en cualquier momento pude haber tomado eso como algo para sentirme víctima y decir, no, yo no esto, y a mí mi mamá le tocaba sola y no sé qué, hice más, y realmente nunca lo hice. Entonces como que yo decía desde muy pequeña, yo puedo vender dulces, así en el colegio me lo prohibieran, yo vendía mis dulces, yo no sé qué, que esto, lo uno y lo otro, y yo siempre soñaba con que yo iba a salir del colegio y iba a tener un carro rosado. Y yo, papi, mi papá me miraba como, y cuando salgo del colegio, empieza la universidad, y yo me acuerdo mucho que mi papá era muy preocupado por mí. Ajá. Porque a mí, por ejemplo, a mí me hacían bullying cuando yo estaba en transición. O sea, en ese momento no era el bullying así como ahorita, pero me hacían bullying porque yo estuve en un colegio femenino. Entonces yo en ese momento era muy tierna, o sea, era como muy tiernita. Entonces había niñas que porque yo no les daba un pico en la mejilla me hacían bullying. Entonces me ponían en esa época era el Discman. Ajá, los audífonos del Discman me lo ponían cuando yo iba en la ruta durmiendo y le subían todo el volumen. O sea, me quitaban la maleta. Era, no, si tú no me das un pico en la mejilla, eso entonces por ejemplo, te quitamos la maleta en una de esas. Yo sí todavía lo tengo acá remarcado y lo tengo como que en la imagen de que yo estaba en el patio del colegio y yo tenía una maleta de mini. Ajá. Pero eran esas maletas que parecen un peluche. Ajá. Que tú la abres por detrás y ahí metes los cuadernos. Ajá. Entonces como que era la figurita así de mini súper linda y yo veo así con maletica. Entonces para salir a la ruta nos hacían unos círculos sentadas hasta que llegara la monitora. Y esa vez la chica, ay no, que eran dos, ay me tienes que dar un pico en la mejilla. Y yo no. No lo voy a hacer. No, o sea, no quiero, déjame. Y yo era muy tímida por eso y muy consentida aparte de todo. Entonces como que yo no, y no lo quise hacer y ellas se llevaron mi maleta para el baño. Y cuando llegó la ruta pues yo me fui y ya después la maleta se perdió y ellas me terminaron pagando una maleta horrible. O sea, no, yo todos los días llegaba a la ruta llorando y mi abuelita, pero no llores. Y yo, abuelita, yo no quiero volver a esa ruta. Era terrible, por eso. Entonces como que de todas esas cosas, y a pesar de que yo fui una niña muy consentida, porque eso sí fui muy consentida, y eso también es algo que yo creo que vi cuando va pasando el tiempo. Antes de que yo cumpliera los 15 años, mi abuelita se murió un mes antes de que yo cumpliera los 15 años. Y ella era como mi mamá, porque mi mamá me tuvo muy joven, como les estaba contando. Mi mamá sí era las que es que yo con usted la embarré, y que yo estaba hablando con mi papá y era también como yo la embarré teniéndola, y yo, pero ya a mí no me afecta porque yo ya soy muy consciente de que ellos lo hablan desde su experiencia y desde su sentir, y que no es así, porque yo digo, bueno, yo no soy una embarrada porque, no sé, o sea, he ayudado a mucha gente, porque, o sea, así como que tú te quitas eso y no te lo cargas, es como, ay, bueno, sí. Entonces yo decía como que pasa eso. Para mí mi abuelita era mi mamá, o sea, ella era, yo siento, y yo desde muy pequeña decía, como, ay, a mí me da miedo morirme. Uh-huh. Y me daba miedo ese sentir por el hecho de yo pensar que no iba a ver a mi abuelita. Cuando pasa eso, para mí eso fue el acabose y yo literalmente me quería morir. O sea, yo me inventaba cosas y yo decía, no, eso es una estatua de cera, eso no es mi abuelita, o sea, no. Y llegó un punto donde yo siento que con ella teníamos una conexión tan única que yo ya dejé de sentir ese vacío de que ella no esté físicamente, sino que yo sé que está conmigo. Uh-huh. Entonces como que eso también en algún punto yo lo hubiera podido tomar como una excusa, porque muchas veces de hecho mi papá más que todo me decía como, no, es que tú te excusas en que te fue mal en el colegio porque tú te excusas en que tu abuelita se murió. Y yo no, o sea, yo le decía, no es así. Y yo en algún punto pude haber dicho, no, pues es que mi abuelita se murió y pues ya se me acabó la vida y me pude excusar de muchas formas, pero no lo hice. Entonces ahí viene el tema de que yo te estaba hablando, del tema de recibir. A mí me costaba mucho y yo que ya le hablaba eso a una amiga y yo le decía, es muy difícil cuando tú empiezas a soltarte, porque también viene que después de todo eso, de que yo, la independiente y Paula y no sé qué, entra a la universidad y conoce a este personaje, que en este caso es el papá de mi hija mayor, y este personaje te empieza a llenar como de un cuento de hadas, y en ese punto, a lo que te estaba contando ahorita, es que mi papá era como, no, pobrecita la niña, es que Paula es toda tiernita, toda bobita. Lo decía delante mío, o sea, qué miedo que en la universidad tal cosa. Feísimo. Y yo como que, yo decía, no, pero es que yo no soy así. O sea, yo misma decía, yo no soy así. O sea, yo cual bobita, cual no sé, yo soy tierna y yo puedo ser muy cariñosa y lo que sea, pero yo tampoco soy pendeja. Entonces yo decía, o sea, no, tanto que mi papá los primeros días cuando yo estaba en la universidad, que yo, papi, va a salir de rumba, él me esperaba fuera del bar. O sea, era así como re... Y yo, bueno, chévere porque me sentía segura y a la vez como que también esa confianza que te da, pero, y pues igual yo nunca he sido una mujer de tomar, emborracharme, o sea, soy muy juiciosa en eso, pero
como que yo sí decía, te meten esas vainas en la cabeza. Entonces yo conozco a este personaje y empiezo como a ver otro mundo, porque yo obviamente me gradué a los 16 años, o sea, yo entré a la universidad a los 17. Yo también. Entonces yo era re pequeñita y todos ya eran grandes y uno, no tengo cédula, no, yo te presto la mía, o sea, así mil vainas. Sí. Y entonces como que yo empecé a ver otro mundo, pero a la vez yo decía, yo no quiero un mundo así para mí. Entonces yo siempre fui muy consciente de que yo no quería una pues borracheras ni nada de eso, sino que yo quería una vida tranquila. Entonces cuando empieza a pasar esto, y yo, bueno, ya pasaron los años, yo quedé embarazada de mi primer hija, obviamente mi papá como que me quita el apoyo, mi mamá sí me apoyó en cuanto al tema de la vivienda, pero realmente no es que a mí me dijeran, ay, hija, toma una paca de pañales, hija, o sea, no, fue como, bueno, tú asumiste esa responsabilidad, es tu decisión, tú verás qué haces. Obvio. Y yo, what, o sea, ¿qué putas voy a hacer? Y en ese momento yo tenía en mi mente que si yo no trabajaba, pues no iba a tener dinero, y tenía en mi mente que a una mujer embarazada no le daban trabajo, entonces qué paila, estaba jodida. Y así fue, o sea, mis embarazos fueron como, no, yo no puedo trabajar porque estoy embarazada, entonces qué putas, y me tocó aguantarme literalmente ahí, empezar a ser dependiente de alguien. Entonces por eso como que cuando yo logro salir de eso, de ya no querer ser más dependiente de nadie, porque esa no es mi esencia y porque yo no tengo que aguantarme nada, ni humillaciones de nadie, ni nada, como que yo digo, pucha, o sea, yo si lo pude hacer una vez, esta vez puedo. Con mis hijas, pucha, va a ser más duro, pero puedo hacerlo. Entonces, claro, empiezo en ese proceso de otra vez yo como reconstruirme y crear esa confianza en mí, porque a raíz de lo mismo que yo tenía en mi mente, como de mi autoconcepto, de que no merecía, de que no podía trabajar embarazada, de que no sé qué, empecé a recibir cosas negativas en mi vida. Entonces yo decía, si yo empiezo a pensar negativo, por ahí dicen que lo que tú piensas se expande, y claramente es cierto. Entonces como que yo decía, mierda, o sea, va a pasar. Entonces como que cuando ya empecé eso, que yo decía, ¿cómo voy a hacer? Porque mis hijas estaban viviendo bien, pero tú sacar a tus hijas, o sea, una cosa es que tú te salques, tú sí, te vayas, y otra cosa es sacar a tus hijas y decirlas, venga, las voy a poner acá conmigo, no sé cómo, pero vamos a salir de esta. Eso es otra cosa. Entonces era como que y esa manipulación que hay, porque claramente cuando tú sales de ese círculo por mucho más tiempo, sigue habiendo una manipulación que de una u otra forma causa cosas en tu mente. Entonces hasta que tú no la fortaleces, no pasa nada. Y por ejemplo, ahorita yo estoy hablando tranquila, me hubieran preguntado eso hace 6 años, estaría acá muy tendido, o sea, sí. Yo soy la víctima, y porque en verdad muchas veces es eso. Entonces como que cuando tú sueltas ese tipo de cosas y empiezas a decir, oiga, si es que lo que tengo acá lo voy a hacer realidad, y lo empiezas a cambiar, pues algo va a pasar, independientemente de lo que te digo, tengas dinero, no tengas dinero, etcétera. Entonces ahí es donde viene como ese tema de yo decir, o sea, yo soy independiente, y volverte como a abrir a recibir es duro. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que muchas veces eso es algo muy natural, hablándolo así como de que los hombres son los proveedores y nosotras las mujeres, desde hace millones de años, o sea, eso es algo que está en nuestro ADN y que está y va a estar por siempre, que los hombres son proveedores del hogar y las mujeres son como las que gestionan, bla bla bla, etcétera, y que ustedes obviamente lo saben, exacto, pero generalmente es así. Entonces, como en mi caso, como que siempre fui yo la independiente y yo misma era mi proveedora, cuando llegó el caso de que alguien fuera mi proveedor, fue una experiencia terrible, que yo como que me cerré y dije, yo puedo sola y me valen pepino los demás. Entonces yo, y así yo me sintiera como que no, yo puedo, así me sintiera que me iba a derrumbar, yo puedo, y obviamente puedo, pero llega un punto donde tú dices, marica, necesito ayuda. Y sí o sí estallas, explotas, y empiezan a pasar ciertas cosas y ciertos cambios en tu vida. Y por ejemplo, a mí ese punto de explotar me pasó hace un año. Y por ejemplo, hace un año yo estaba en una depresión y en una ansiedad terrible, que yo decía, o sea, ¿qué voy a hacer? A pesar de que yo tenía las claves de mentalidad, a pesar de que yo tenía, si yo cambio esta palabra, si yo me digo que soy una inútil, cambio porque soy exitosa y ya, no. Pero tu mente es como que, ay, deje de ser tan boba, y empieza como que ahí sí le dicen esa Matilda o esa vocecita ya interna de que tú no puedes. Y en el libro hablan también mucho de eso, que muchas de las cosas que nosotros somos vienen de esa vocecita interna. Más allá, porque es como todo el tiempo tú la estás escuchando, o sea, sí, o sea, como que tú estás hablando y todo el tiempo está la vocecita ahí, o tú estás haciendo algo, no sé,
un ejemplo, editando un video y por allá, ay marica, ¿yo qué voy a comer mañana? Yo debo la factura de no sé qué puta. O sea, se los juro que sí. Y entonces todo el tiempo está la vocecita ahí y como con esa, entonces uno dice, pucha, de verdad, si yo silenciara un momento esto y me dedicara a estar en el presente, puedo disfrutar mucho más de las cosas. Entonces como que a raíz de todo eso, de que yo decía que yo sola es que, ay no, yo puedo sola, tranquilo. Yo nunca decía, ay, oye, es que necesito pagar tal cosa, ¿me prestas? Me daba pena, oye, necesito ayuda. Y como que yo dije, no, o sea, ya llegó un punto donde dije, o sea, mi cuerpo, mi mente, mi estado emocional y mental, que hoy también es muy importante, como que fue, no, o sea, si tú no haces un stop aquí y replanteas lo que estás viviendo, baila. Entonces, a raíz de eso, como que yo empiezo a descubrir lo que les contaba inicialmente, y es que mi familia estaba orgullosa de mí, que yo no lo había visto, entonces yo tenía en mi mente que yo era lo peor. O sea, no, ella no sé, pero es que tiene 2 hijas de diferente papá. Pero nunca les he pedido nada. Entonces, como que empezó a cambiar eso y llegó como a la raíz de ese problema. Logró como que de esas creencias que yo tenía, logró literalmente como esta creencia es la que no me sirve, empiezo como a quitar, cuando ya digo como wow, o sea, me quité ese peso de encima, y ahí viene también lo que habla mucho el autor del libro, y es el tema de las máscaras, que entonces tú te empiezas a apropiar de cosas que no son tuyas cuando llega un punto donde colapsas y tú dices ¿por qué colapsé? Pero no identificas el por qué. Entonces generalmente pues viene a ser, ¿por qué? Porque la sociedad, tu familia, etcétera, tu entorno te ha creado una concepción de ti que no es tuya y que tú te la cargas como tuya. Exactamente. Bueno, yo creo que en este momento hemos tocado prácticamente todos los puntos. Hemos hablado de todo sin que lo mencionemos. Pero bueno, hablemos de uno, digamos que para darle conclusión, que yo creo que sería el más importante, porque es que igual si hablamos de la juventud, hablamos de ser madre, hablamos de los efectos en los negocios, hablamos de todo, sin digamos estructurarlo, hablamos de todo. Pero bueno, hay una pregunta final, y obviamente que me gustaría que le dijeras a las personas, porque volvemos al punto de que nosotros no sabemos realmente quién nos está viendo, quién hace clic. YouTube no te permite ver exactamente quién fue la persona. Bueno, obviamente sí hay un target, digamos, indicado, pero pues uno no sabe realmente qué persona es la que esté necesitando lo que tú vas a decir y lo que tú dices. Tal vez a alguien se le quede algo que uno diga y eso puede servir. Entonces, lo que, digamos que para concluir, me gustaría que le puedes decir a los oyentes, sean jóvenes o mayores, sobre los 4 acuerdos y por qué usarlos en la vida diaria. O sea, no importa niña, niño, lo que le puedas decir. Lo primero es que en sí como que tampoco les, bueno, hablando de todo un poco, porque sí ya hemos tocado como todos los puntos, y es chévere, o sea, y de verdad que me gusta mucho esto, o sea, este espacio así, porque, por ejemplo, ayer cuando me hiciste la propuesta de, ay, Pau, no sé qué, entonces yo de hecho anoté muchas cosas, y mucha gente a veces me pregunta a mí, Pau, ¿cómo haces tus videos de TikTok? ¿Cómo esto? Y yo digo, tú tienes un teleprompter, y yo no, marica, yo no, a mí realmente es como que algo me queda y yo lo expreso tal cual lo siento y que siento que tengo que decirlo de lo que aprendí. Entonces como que yo decía hoy, ay, ¿será que voy a llegar allá como con un libreta así, lo que yo anoté, y entonces voy a estar todo el tiempo con el celular así? Y como que es muy chévere que fluya y que sea muy genuino, porque a la final lo que les estoy contando es como mi experiencia real relacionada con los 4 acuerdos. Entonces, por ejemplo, que tampoco los hemos dicho en conciso, pero bueno, esto sí lo voy a leer, porque los 4 acuerdos son: el primero es que sea impecable con tus palabras, es decir, con lo que tú hablas. El segundo es que no te tomes nada personal, que creo que es el más importante de todos. El tercero es no hacer suposiciones, y el cuarto es haz siempre lo máximo que puedas. Entonces, eso todo es así, o sea, es como que todos, el primero, segundo, tercero y cuarto, están así, supremamente recogiditos y unidos, y de todo lo que tú sigas, de tus palabras, de que tú no te tomes nada personal, de que tú hagas o sea, siempre es lo mejor de ti, vienen también todos los resultados. Entonces ahí viene, por ejemplo, el tema de que es impecable con tus palabras, cómo te estás hablando tú hoy en día, sea, no sé, sea tu familia, a ti mismo, a tus hijos en este caso, y pues digámoslo así, que por ejemplo,
que no te tomes nada personal. Y ayer yo decía como, oye, esto es muy importante porque a mí me pasa a veces con mis hijas, y es que tú te frustras porque obviamente uno no sabe, uno no viene con el manual de este es el manual para que seas la mejor mamá del mundo, o sea, no viene un manual, pero uno siempre hace lo mejor, y en este caso bien, de todo lo que les he contado viene también eso, siempre dar lo mejor de ti sin esperar nada a cambio, que es lo más importante. Muchas veces de pronto tú haces algo como con esa intención de recibir, y es algo que es muy del ego de todos los seres humanos, porque claramente es como, ay, no, ¿será que si yo le compro a fulanito, luego cuando yo le muestre que tengo, no sé, que estoy vendiendo ollas, fulanito me va a comprar una olla porque yo le compré? Muchas veces no pasa, y en el 90% de los casos no pasa, pero la gente siempre lo hace esperando algo a cambio. Cuando tú haces las cosas sin tener que esperar una retribución, o ayudas a alguien que tú dices, oye, yo puedo ayudar a esta persona a que esta persona, pues no sé, tenga mejores resultados, o le puedo dar un consejo de lo que a mí me pasó, y lo haces desde el corazón, como que no es necesario como tú estar esperando siempre que llegue algo. Y a mí me pasaba lo que les estaba contando ahorita de hace un año. Yo decía, pero si yo he sido buena con la gente, ¿por qué me está pasando esto? Porque estoy sola. Y fue un momento de mi vida donde yo tuve, haz de cuenta que fue como un filtro. Entonces fue como quién sí, quién no. O sea, si tú has estado ¿quién siempre va a ser parte y quién no? Exacto. Si tú has estado siempre para tal persona y esta persona en este momento no está para ti, ¿qué está aportando en tu vida? ¿Te está aportando algo bueno? ¿Te está aportando algo malo? Y en ese momento es donde se pone a prueba todos los 4 acuerdos, porque tú dices, no, te tomas personal las cosas, te sientes como una víctima, obviamente los temas mentales no son un juego, entonces por más de que tú quieras estar bien, no se puede, tú te sientes en una oscuridad inmensa, donde a mí me pasaba que yo ya quería que fuera de noche. Y no quería que se hiciera de día. Sí. O sea, era como, ¿y yo qué putas voy a hacer hoy? O sea, yo ahorita, y a pesar de que estaba con mis hijas, era muy difícil. Entonces cuando ya tú como que dices, o sea, de verdad, ya tengo que empezar o sea, yo no quiero seguir en esto, pero ¿qué hago? Buscar ayuda, etcétera. Todo empieza a cambiar. Entonces, pues más que nada, y lo que yo sí, pues digamos que les puedo aconsejar es, uno, lean el libro otra vez, o escuchen el audiolibro y empiecen a entender que todo lo que a nosotros nos pasa como seres humanos no es culpa de nadie, ni nosotros, digámoslo así, que tenemos que culpar. No es que mi papá era un fumador, entonces yo por eso fumo. O sea, no es la culpa realmente de ellos, sino que nosotros somos del resultado de lo que nosotros tenemos en nuestra mente, de lo que como nosotros nos hablamos, de no tomarnos las cosas personal. Y yo creo que yo he pasado los últimos años de mi vida por unas pruebas bien interesantes de no cargarme con ese tema de que no te tomes nada personal. Entonces, muchas personas, y el autor habla en el libro del tema de que no te tomes nada personal, haciendo mucha referencia a que cuando alguien te dice, un ejemplo, ay, es que tú eres una tonta, eres una boba, es que tú no eres nadie, esa persona no te está hablando a ti porque eso lo seas tú, sino porque es eso que te está diciendo esa persona, es lo que es esa persona. Y muchas veces eso tiene que ver algo como con el efecto espejo, y muchas veces no nos damos cuenta, y a veces tú te interiorizas eso y te lo cargas, te pones, no, yo soy una tonta buena para nada, y no es tuyo, es de esa persona. Y esa persona, ¿cómo encuentra la forma de pronto de sentirse mejor? Haciendo sentir mal a los exacto, otros. haciendo sentir mal a los demás. Entonces, como que eso también, de que tú no te tomes nada personal, de que cuando alguna persona, o sea, a ti no te guste algo, háblalo, que me parece súper importante. Y a mí eso también me ha marcado mucho, porque cuando yo salgo de esa relación súper X, así mal, donde había maltrato literal heavy, donde yo me tenía que defender ya con palabras porque yo no me iba a aguantar más, entonces era palabra fea va, palabra fea viene, y de malas. Y como que yo salgo de eso, empiezo todo este tema de mentalidad, y llega a mí obviamente una persona, que tú conoces, que es mi pareja, y que ahorita sí. Yo digo que chévere poder tener una relación donde no hay maltrato, donde tú puedes hablar las cosas y expresar las cosas como tú las sientes. Entonces, como, oye, no me gustó tal cosa, me gustaría que esto, pero no es como, oiga, o sea, no, sino que es como, oye, no lo estoy tomando personal, pero realmente esto no me gustó.
Entonces, y que también la otra persona como que lo comprenda y lo entienda y te diga, oye, porque gracias a Dios eso también tiene mucho que ver cuando, como tu círculo de personas, si yo por ejemplo ahorita, no sé, me voy al parque de los hippies y me siento ahí, va a llegar un hippie que yo le voy a decir, oye, ¿sabes de los 4 acuerdos? Y me va a decir que no. Entonces, como que eso también influye mucho. ¿Con qué personas te estás relacionando que te están aportando a tu vida? Chismes, porque eso también habla mucho el libro, es como no, la gente cuando te habla de chismes, cuando te habla de noticias negativas, cuando todo lo que están trayendo es pura basura. Entonces yo tengo aquí mi basura y te la voy a echar a ti. Y entonces tú te encargas de que si yo tengo una mentalidad adecuada con la que yo sé que no me voy a tomar nada personal, yo esa basurita soy como inmune a la basura. Te das de cuenta que es como me resbala. Pero la gente que se lo carga y que coge esa basura para sí misma lo va a seguir duplicando. ¿Sí? Y así pasa con lo bueno. Si tú haces obras buenas, si tú eres una persona correcta en tus cosas, si tú eres una persona que le aporta valor a la gente sin esperar nada a cambio, lo mismo vas a recibir de vuelta. Y es como que la gente no, es el chismerío y es que fulanita dijo que no sé qué y la gente se lo cree. Entonces el hecho de que tú no te tomes nada personal es entender que los vacíos y las creencias que todos tenemos son muy diferentes y que así Pepita, Sultanita, Pepito, Juanito te diga a ti, no, es que imagínate que me dijeron que es que tú eras muy grosera. Y hay gente que lo dice así, no, es que a mí me caes mal porque a mi Pepita me dijo que es que tú no. Uno es como, ok, porque Pepita te dijo, pero nunca te apropias como de eso porque realmente es la realidad de esa persona. Entonces eso cuesta creerlo, porque nosotros venimos con un concepto muy tradicional que donde, ay, si este me pega yo le pego y si este me trata mal yo le trato mal y como que de la ley del talión, de ojo por ojo, diente por diente y literalmente la gente muchas veces lo hace. Entonces como que cuando tú ya tienes esta información que es una información muy básica, o sea, a diferencia, y literalmente Eduardo lo dice, o sea, esto es una uñita chiquita al pie de lo que tiene que ver con mentalidad, pero que son pilares supremamente importantes. Entonces también, por ejemplo, el hecho de que tú puedas dar siempre lo mejor de ti, y eso yo siempre lo he dicho, o sea, yo hago las cosas porque a mí me nacen y las hago de corazón, y yo siento que ese hecho de que tú hagas las cosas con amor, siendo genuino, buscando aportarle a los demás siempre en algo, porque a la final es eso, o sea, yo lo que les estoy hablando hoy acá es como lo que yo he podido vivir y que he podido experimentar a raíz de este libro, y entender los 4 acuerdos, pero también más allá de eso es como, oye, tú de verdad estás contento con la vida que tienes, tú de verdad eres tú, o sea, tú que estás escuchando, que estás viendo, eres tú, o tienes de verdad todas esas prendas puestas de lo que te dijeron tus papás, Pepito, Sultanito, y estás como detrás de esa máscara, o te quieres liberar y quieres empezar a ser tú y ser una persona feliz, amorosa, rodeada de buena vibra, de buena energía, porque pues lo que les digo, todo siempre tú lo vas a traer desde lo que tengas en tu interior. Muchas veces la gente piensa que como yo me veo, básicamente es lo más importante. Y no, o sea, nosotros somos un reflejo de nuestro interior. Entonces muchas, las pasadas yo estaba hablando con alguien y me decía, yo no te conozco, pero tú me generas una confianza que no sé. Y entonces yo como que, y muchas veces me pasa eso. Y yo, bueno, y hasta a veces voy hablando con el del carro que me trajo, el del taxi, y terminan pidiéndome el número que para muchas cosas así como de inversiones o de cosas. Y yo digo, wow, o sea, es algo que no todo el mundo tiene esa habilidad. Y yo, por ejemplo, digo, muchas personas, yo en este caso, yo podría utilizar esas habilidades para, no sé, hacer cosas que no son o mil vainas, pero realmente no lo hago porque yo siento que no es como mi propósito. Entonces, pues más allá de como tú, si tú mismo quieres cambiar tu realidad, empieza desde tu mente, empiézalo a hacer desde ti mismo. Si tienes hijos, ¿cómo les estás hablando a tus hijos? ¿Qué les estás metiendo a tus hijos? Ay, no moleste y váyase porque es que usted hace los dibujos feos. Tú no vas a saber, y de hecho la vez pasada hablaba eso con alguien. Hay niños que cantan, bailan, bueno, mis hijas les encanta hacer muchas cosas, y hay momentos donde nosotros como adultos estamos en un momento en que no queremos saber de nada, y más cuando eres mamá, porque todo el día es como todo el tiempo. Ay, sí, como que a veces yo quiero estar sola o quiero mi espacio y no se puede. Entonces como que hay un punto donde uno dice, ya te puedes hacer silencio, puedes irte para no sé dónde, y muchas veces como que
al tú decir palabras, los Sí, niños... los afectas. Sí los afectas, exacto, y más a los niños. Entonces por eso es tan importante desde muy chiquitos empezarles a enseñar de los 4 acuerdos, como oye, no te tomes nada personal, hija, sé impecable con tus palabras, no te trates mal, háblate bonito, tú eres una persona así. Obviamente somos seres humanos y vamos a tener nuestros momentos de pero también está, hija, discúlpame porque yo no debía haberte dicho eso, estaba en un momento donde tenía que expresar mis emociones, o bueno, ¿sí? Entonces cuando, por ejemplo, a mí me pasa, yo les digo, no me hablen porque en este momento no quiero hablar. Bueno, mami. Y ya saben que yo no les hablo porque no quiero, prefiero quedar, o sea, que ellas entiendan eso a que yo vaya y les diga, ay, no sé qué, no. Entonces eso también es muy importante. Y ahí viene el tema que les estaba diciendo como de los dibujos o de la música. Si tú le dices a tu hijo, ay, oye, es que cantas horrible, cállate, ve y te encierras en tu cuarto. Y que tu hijo tenga una voz hermosa, preciosa, pero tú le hayas dicho eso en ese momento porque... Lo puede frustrar y, o sea, nunca más va a volver a cantar o le va a dar pena muchas cosas o en el colegio hablar. Y ahí viene todos esos temas que son de trabajar uno también. Cuando tú ya eres consciente y tienes hijos, en este caso como yo, ¿cómo puedo trabajar para que mis hijos crezcan o mis hijas en este caso crezcan con unas buenas bases sólidas y que las creencias limitantes que como sociedad tenemos no se las carguen tanto como por ejemplo a nosotros nos tocó? Porque igual este tema de las creencias y de la mentalidad hasta ahora es un tema que se viene, o sea, más de 10 años no creo que la gente venga hablando de eso, y que porque a la gente le da mucho miedo salirse del sistema tradicional. Entonces como que ahorita han pasado 10 años, ya tenemos la experiencia de que sí hay resultados, entonces ya tú sabes que eso es algo que sí te va a aportar. Yo creo que más bien eso, para tocar ese punto final, yo creo que más bien es que las personas en el pasado sí salían de esa zona de confort, pero es que al día de hoy se permite hacer de una manera mucho más fácil por el tema digital. Exacto. Entonces, ese es el punto ya para finalizar. Ya sabemos, ya hemos hablado bastante de los 4 acuerdos, hemos hablado sobre tu experiencia, porque lo que dices tú, a fin de cuentas, es un libro súper pequeño, pero es lo que ese libro causa en nuestras vidas, entonces es lo clave acá. Pero sí me gustaría, bueno, ya para finalizar, que les cuentes a las personas rápidamente pues a qué te dedicas, si las quieres invitar a trabajar contigo en este caso, y obviamente pues estamos dándonos cuenta que si lo estás aplicando tanto en tu familia, tanto en ti, tanto en todo, pues obviamente también se aplica en el trabajo. Entonces no sé si le quieras comentar a ellos, no sé, quieren trabajar conmigo y demás. Ok, bueno, pues igual yo creo que Eduardo les va a dejar mis redes. Obviamente, sí, obviamente. De hecho yo me acuerdo que cuando yo empecé nosotros mis primeros videos los grabé con Eduardo. Sí. Y digamos que era diferente, y ahorita me siento diferente porque ahí yo era más tímida. Ajá. Yo era como, ay no, ¿qué digo? O sea, era muy chistosa, a pesar de que yo tampoco tenía un libreto, pero sí era como mucho más tímida al momento de expresarlo. Entonces, pues ahorita básicamente yo ya llevo 6 años emprendiendo en cosas tradicionales y pues también en el tema digital. Ahorita estamos pues básicamente enfocados en un tema de inversiones digitales para que las personas, si tú estás acá viendo y dices, ay, ¿cómo hago para ganar en dólares? Pues me puedes contactar y yo te doy la información. Y no solamente eso, sino también trabajando mucho el tema de mentalidad. Hace poco, menos de un mes, estuve en México con Tony Robbins, con Ricardo Salinas Pliego, Margarita Pasos, Ismael Cala, unos speakers que tú dices, mierda, o sea, la verdad, la mentalidad es muy importante. No, ya Tony Robbins ya. Entonces, sí, entonces es como que tú decir, oye, o sea, de verdad sí, la parte económica es muy importante, pero lo que tú decías de tu mentalidad es de donde se van a desprender, obviamente, que todas las otras áreas de tu vida estén muy bien. Y pues en este caso estamos trabajando también de la mano con Exma, que es una de las empresas aquí en Latinoamérica con más experiencia en todo el tema de liderazgo, network marketing, ha traído a Barack Obama. De hecho, ellos fueron los que llevaron a Tony Robbins a México. Trabajan con Richard Branson, hemos tenido también mentorías con Shark Tanks de acá de Colombia. Entonces realmente es un tema que no solamente es como, oye, sí puedo ganar dinero de esta forma, pero también tenemos que tener muy en cuenta que hay que trabajar mucho la mentalidad, y pues lo que estamos haciendo es eso. Aparte pues de eso también trabajamos todo el tema educativo con blockchain, NFTs, metaverso, y aparte de eso
pues con unos socios y con mi pareja, ahorita estamos por lanzar una empresa como de todo lo que tiene que ver con liderazgo empresarial, con todo lo que tiene que ver con coaching empresarial, para que también desde las empresas podamos empezar a mejorar como la parte del ser, de la mentalidad de las personas, para que pues obviamente haya mucha más productividad, haya un mejor ambiente laboral, menos por ejemplo pues rotación de personal, y pues que todo podamos empezarlo a trabajar desde lo que somos pues obviamente desde nosotros hacia afuera, y de lo que puede tener un impacto en la vida de las personas. Entonces pues ahí está como la información. Bueno, listo. Chicos, entonces, bueno, obviamente en la descripción les voy a dejar obviamente pues los contactos de Paula para que vayan al Instagram, hablen con ella, si de casualidad quieren comenzar a trabajar con ella, si tienen digamos o alguna idea digamos de negocio pues con respecto a lo que Paula está haciendo, pues claramente súper recomendado, porque como lo digo, igual hemos trabajado en el momento juntos y causa, de hecho lo comentaste, en el canal también tengo varios videos hablando sobre NFTs, hemos creado colecciones, hemos hecho varias cosas. Entonces, de hecho, aquí en este canal van a comenzar a ver mucho ese tema. Entonces, Paula precisamente es un referente, y es que lo que hablamos al inicio, nosotros solamente estamos abarcando un pequeño, no sé, una pequeña chequito en algo gigantesco que es la mentalidad, y los 4 acuerdos obviamente tienen que ser parte de esa mentalidad, pero digamos que lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, chicos, muchas gracias por estar aquí. Obviamente, pues Paula, muchas gracias por venir. Obviamente pues se espera, bueno, y espero poderte invitar porque hay muchos temas más sobre los que hablar, y estoy segurísimo que a las personas de alguna manera les va a gustar escucharlo. Entonces y pues la idea es precisamente ayudarnos entre todos, ¿no? Porque digamos que uno dice que eso solamente va a ayudar, lo que tú decías, eso solamente va a ayudar a las personas que tienen el dinero para comprar el libro, o que tienen el tiempo, pero no, realmente esto nos afecta absolutamente a todos, y por eso mismo el mensaje de hacia un niño, alguien que está buscando una profesión, y algo que quería comentar ya para finalizar, que me acuerdo en este momento, las personas no saben el valor que tienen, porque justamente cuando invité a Paula al podcast, también le envié una invitación a otras personas que van a ir viendo en el canal, y me decían: pero es que yo no puedo hablar con las cámaras, a mí me da miedo las cámaras. Yo decía, si yo lo veo que de alguna manera tengo experiencia en diferentes temas, y yo lo veo y digo, tú eres bueno para esto, sentémonos y hablemos un poco del tema, que son temas complejos. Me dicen, no puedo. Yo, pero ¿cómo que no puedes? ¿Sí me hago entender? Entonces es eso, lo vamos a ir viendo digamos que en el transcurso del canal, pero de todas maneras, chicos, gracias por estar aquí. Obviamente los invito a que se suscriban, que sigan a Paula, que sigan el contenido de Paula. Vamos a seguir estando creando contenido juntos, igual ya hemos trabajado en unas cosas juntos como lo mencioné, pero lo ideal es seguir trabajando juntos. Entonces, chicos, muchas gracias, y eso ha sido todo por hoy.